abriremos el Tour Service Tool para buscar el dispositivo y ver o modificar la IP para después poder acceder aquí. También, si hacemos doble clic en la IP, podremos acceder directamente al web server del equipo. Otra manera de acceder al web server es insertando la IP en el navegador web. Una vez en el web server del equipo, hay que añadirle la contraseña, password. En el menú superior podemos encontrar el main, donde encontraremos toda la información relacionada con la parametrización e información del TVN. Más abajo está el apartado de Local I/O, donde podremos observar la información y la parametrización de los puertos del equipo, además de las entradas y salidas del TVN en runtime. En el apartado de I/O de Configuration es donde encontraremos la información relacionada con lo que hay conectado en cada uno de los puertos. Hay que tener en cuenta que cuando se conecta por primera vez un equipo IO-Link, automáticamente se detecta que es un dispositivo IO-Link y se carga un IODD genérico. De esta manera tendremos la información más exacta del dispositivo. Para cargar el IODD correspondiente al equipo conectado hay que pulsar el botón de Web Search para que automáticamente importe el IODD del equipo conectado. Una vez cargado el IODD, podemos observar la parametrización, el Process Data que contiene, el Process Data Structure de cómo está estructurado este Process Data. También podemos observar los diferentes eventos del equipo, además de su conexionado. Según los equipos, observarán los diferentes apartados, como por ejemplo el de diagnóstico y observación, donde se encontrarán los datos de observación. Una vez en el main, en el apartado de Local I/O, iremos a la parametrización del puerto 1 y 2, donde tenemos conectados los equipos IO-Link. Los pondremos primeramente en Direct y lo escribiremos. Para ello hay que pulsar el submenú superior donde pone Write, para ver de qué manera se ordenan los datos en el TVN S24IOL. Una vez modificado, pasaremos a ver los inputs del puerto 1. En este caso tenemos conectado una baliza y un pulsador capacitivo en cada uno de los puertos. Cuando pulsamos vemos que en la word 0 nos aparecerá un 100, cuando deberíamos de tener un 1, ya que solamente es un bit. Ahora probaremos con el swap all y volvemos a ver los inputs del puerto 1. En este caso vemos que ahora tenemos un 1 cuando pulsamos. También haremos lo mismo con el puerto 2. En este caso, si lo ponemos en Direct, nos marcará un valor hexadecimal muy elevado. Una vez lo pasamos a swap all, observamos que el valor de la word 0 se parece al valor de la medida.
14B sería igual a 331, que equivaldrían a 33,1 milímetros. Abriremos el ARGUI en modo programación. Para ello, abriremos el Tour Service Tool para ver qué IP tiene nuestro equipo. Una vez sabemos la IP, la insertamos en el ARGUI para entrar en el modo de programación. Lo convertimos en ARGUI Pro. En el menú superior IOConfig pasaremos a la configuración de los puertos del TBNS2.4IOL. Pondremos los puertos 1 y 2 en swap, ya que la configuración del ARGUI prevalece a la del web server. Los demás puertos se van a poner como DI, Digital Input, para que el módulo no nos marque con error los puertos que no hay un dispositivo IO-Link conectado. Una vez configurados los puertos, iremos a Edit, Code para volver a la programación del ARGUI. Abriremos el web server en el apartado de IODD Configuration y seleccionaremos nuestra baliza y accederemos a la parametrización de esta. Observamos que en el Operation Mode por defecto nos viene Advanced, que sería la posición 2, empezando siempre por la 0. Ahora seleccionamos el Process Data Structure y nos fijaremos en el Process Data con el Operation Mode igual a 2. En el Process Data Structure observamos que hay un Process Data de entradas y otro Process Data de salidas. Una vez identificado el Process Data que hay que mapear, en el ARGUI iremos al apartado de alias y empezaremos a importar el Process Data de la siguiente manera. Primeramente añadiremos el nombre, en este caso como puede ser el del pulsador. En el IO Point haremos Control I y seleccionaremos el puerto 1 y seleccionaremos la word 0 de las entradas. En este caso vemos que en el Process Data Structure en el web server nos detalla que la input tiene un offset de 0 y un length de 1. Para atacar ese bit de la entrada hay que añadir primero un punto para el offset y otro para marcar el length. Ahora procedemos a trasladar el Process Data de las salidas a las áreas variables con el mismo procedimiento que para las entradas. Añadimos un nombre y después Control I para seleccionar el puerto y la word que corresponda.
Una vez llegamos al Dynamic Sequence Value, podemos ver que tiene un offset de 32 y un length de 8. Eso significa que 32 dividido entre 16 equivale a 2 words, es decir, que es donde empezará la word número 2. En este caso, la word 1 será un espacio de memoria reservado. Cuando se haya mapeado la baliza K50, ya se puede mapear el siguiente dispositivo conectado en el puerto número 2. Para ello, seleccionaremos en el web server el apartado IODD Configuration. Haremos clic en el puerto 2 y abriremos el Process Data Structure de nuestro ultrasonido IO-Link. Para mapear el Process Data del dispositivo conectado en el puerto 2, en este caso, añadimos una condición true. Es decir,
siempre se va a ejecutar la condición. E insertaremos 3 assignments. En el primer assignment lo utilizaremos para indicar el switch state del ultrasonido. El segundo assignment será para leer el dato de proceso del ultrasonido y volcarlo al registro 2. Vamos a generar una variable que se llama medida con el tipo de dato float, que es donde en el tercer assignment vamos a hacer un move del process data a la variable de medida, ya que para leer la medida del dispositivo IO-Link es necesario todo el process data. Es la hora de comprobar que hemos mapeado de manera correcta los dispositivos. Presionando al Run vamos a ejecutar la aplicación. En este caso nos indica un error debido a que en el apartado de alias hay un punto de más. Para hacer la comprobación de las medidas del ultrasonido con el web server, abriremos el apartado del Process Data, donde se reflejan los valores que hay desglosados en el Process Data Structure. El Process Data Value equivale al rec 2 y el Switch State Output 1 equivale al rec 1. También abriremos el apartado de observación en el web server para ver el valor real de la medida. Como se puede observar, en el valor de la medida, en el argui le faltarán los decimales. Para ello hay que multiplicar la word 0 por 0,1 para que añada los decimales. Una vez identificados y comprobados que los valores son los adecuados, procedemos a hacer una lógica para darles colores a la baliza en función de la medida del sensor ultrasonido. Añadimos una condición que cuando el pulsador de la baliza sea igual a 1, se pondrá un valor en la animación, un valor en el color 1 y otro valor en el color 2. En este caso será cuando pulsemos la baliza se va a iluminar de color rojo y verde. Para saber qué color hay que poner en la animación, hay que ir al web server y ver cuál sería la posición en que está situado, en este caso, el tipo de animación. El primer valor, off, equivale a la posición 0. Steady sería la posición 1 y así sucesivamente. Para los colores haremos el mismo procedimiento. Abriremos el web server en parámetros, desplegamos donde nos aparece color 1 y en función de su posición tendrán un valor siempre empezando por el 0.
Insertamos otra condición que en este caso será la medida. Cuando sea menor que 90 y sea mayor o igual a 60, le daremos una animación y un color a la baliza, que estará parpadeando de color naranja. Seguidamente añadimos otra condición, que cuando la medida sea menor que 70 y mayor o igual a 40, se pondrá con el color azul con una animación de encendido fijo. Una vez hecha la lógica, ejecutamos la aplicación para comprobar su funcionamiento. Por último, vamos a añadir la visualización de nuestra aplicación. Para ello es necesario ir a la parte inferior del ARGUI y desplegar el HMI Screens. En nuestro caso, añadimos un HMI Grid Screen donde se le puede añadir un título. Una vez insertado el título, seguimos añadiendo bloques como el Grid Row y el Grid Cell. Finalmente, añadimos el Grid Element que, haciendo Control F, podemos acceder a las funciones que tiene este bloque. Usaremos el Display Value para visualizar el estado del pulsador y otro para la medida. Ejecutamos la aplicación y abrimos el HMI para ver la visualización que hemos generado.